Entonces, vamos a suponer que yo dije, David dijo, empresa. Listo, yo tengo una empresa. ¿Qué más hay en esa empresa? A ver, empiecen a decirme palabras clave. La empresa tiene unos empleados. Anotemos esa palabra. A ver. Tiene unos usuarios. Ahorita vemos si esa palabra usuario está bien. Tiene unos clientes. ¿Son los mismos usuarios? Pero yo lo tomé desde ese punto. Bueno, no, digan palabras, digan. ¿Qué más hay en esa empresa? No, ambos tienen que. Los usuarios son los usuarios del software como tienen una tarifa. Ya, este se me fue por otro lado. Tiene que una tarifa. Productos, servicios. Servicios, productos, al fin qué. Bueno, coloquémoslos todos dos. ¿Sí o no? Digan sin miedo que estamos en eso. No venden productos, venden servicios. Pues si vamos a ver la definición de producto o servicio, entonces eso se vuelve la misma cosa y eso sí. No nos vamos a preocupar por eso. Un producto intangible, un servicio. No, señor, está equivocado. Sí, ahí está equivocado y con mucho respeto. Y ellos no producen. Ellos sirven. Producen un servicio. Vea, en administración eso es un cuento. Es un cuento distinto. No nos vamos a meter. Costos. Tiene unas facturas. Pero ellos también manejan un estatuto. Estatutos. Sí, tiene estatutos. Vamos a ver hasta dónde todo lo que estamos metiendo ahí está dentro de los objetivos del problema. ¿Sí? Es lo que necesita, o sea, el problema que yo les planteé es que el tipo... Sí, está grabando. El problema que yo le planteé a él, o el que él me planteó a mí, es que la factura no me está llegando a la casa como lo hace PM, Datel y todos los demás, ¿sí o no? Y yo le estoy diciendo, te hago un software que te haga eso. Tiene un recorrido. Un recorrido. Sí, ¿Cuál? la ruta. Una ruta. O sea, zonas en la zona. Él habló de una zona, esa palabra me sonó. Tiene una zona, tiene, digamos, separada la región. Sectores. O sectores. Entonces, zona o sectores. Vamos a ver. ¿Qué más hay ahí que creen ustedes que puede ser relevante ahí en ese cuento? Los periodos para pagar eso, el tiempo de... Periodos, ojo con eso. Este más es contable, entonces por eso es que le da por periodo. Periodo de pago, ¿cierto? ¿Qué otras cosas pueden pasar ahí? Mire que ahí uno todavía ve como una nube muy difusa. Eso sería que, eso no es como un servicio. Los servicios que están... Eso es uno de los servicios. Mire que ya empezamos a identificar. Parece que es Ojo a esto, entonces mire, güey, vamos a suponer que por el momento no se nos ocurre más nada. Tampoco se tiene que preocupar porque tenga que tenerlas todas, porque lo más seguro es que ahí sobran y faltan. Póngale la firma que sobran y faltan. Entonces, según mi análisis, así muy a priori, empresa va. Y no necesariamente es una tabla, pero vamos a ver si nos da. ¿Qué cosas, qué información? Acuérdense que cuando hablamos de bases de datos estamos definiendo información. ¿Qué información necesitamos de la empresa? el nombre de la empresa. Necesitamos el nombre, el NIT. El RUT y el NIT no es la misma cosa, sí. El dueño administrador. Llamémoslo dueño por ahora. Gerente. El gerente o representante. Él es el mismo, ¿no? Sí, ahí sí. Bueno, ¿qué otra cosa necesitamos? La dirección, Dirección, teléfono, correo, el logo, la ciudad. Página web si tienen. de ciudad, Está en dirección, no. página web. ¿Qué otra cosa se le ocurre? Que le podemos preguntar a la empresa. Datos de la empresa. Misión. Régimen. Ustedes se me fueron por otro lado, pero vamos a meter la misión, visión, régimen. El régimen, Valores. valores. ¿Qué hago? Están misión. Ah, los valores. Bueno, sí, puede estar. Puede estar. Objetivos. es más Depende, importante que depende del alcance que usted le quiera dar a eso. Le voy a decir en qué caso puede ser útil misión, visión y valores. Ojo pues, si usted ese software lo va a hacer en línea para que los usuarios consulten la factura por internet, es posible que usted quiera que en la página principal aparezca la misión, la visión y los valores de esa empresa. Y los objetivos. Entonces mire que no está tan perdida la cosa. ¿Cierto que no? Es posible que usted en los datos de la empresa necesite eso. Eso Que da más que la credibilidad. facturita aparezca por ahí la leyendita. Eso. Entonces, ya todo dependerá. Esa es otra cosa y menos mal me la recordó. Una de las formas más fácil de usted llegar a la conclusión de cuál es la estructura de datos que necesita es yéndose a los informes que actualmente la empresa usa de manera manual. Entonces, ¿cómo es la factura que ustedes entregan? ¿Cómo es que cobran? Muéstrenme la planilla donde lleva los registros de los pagos, ¿cierto?
todo eso. Viendo eso, usted empieza a deducir con mayor facilidad esta cosa. Es hacerlo como a la inversa. ¿Cierto? Pero bueno, empresa. Vámonos a empleados. ¿Qué datos necesitaríamos del empleado? No, nombre. Nombre, cédula, salario. ¿Qué otro? Rol. Rol. ¿Y qué es eso? El cargo. Cargo, ¿qué más? La nómina. Ah, pero sí Si es de planta, si es de planta, no es de planta. Bueno, eso es como tipo de vinculación. Ajá, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Cuántos? Cantidad de empleados. La cantidad. Algo lo pensaría como tratar. Un teléfono. No, yo estoy anotando lo que ustedes A dicen. una empleada le pregunta cantidad de empleados. O sea, la empresa pues. O sea, primero Ese dato, entonces, yo lo puse para que cayeran en la cuenta. Ojo, estamos hablando de los datos del empleado y usted me está diciendo cantidad. Esta cantidad, si es que la quiero capturar, sería un dato de la empresa. Cantidad de empleados. Y que sin eso, de una vez les digo, otra cosa que tienen que tener muy presente es que en la base de datos, al menos en el análisis estructural, no se deben poner datos que sean calculables por el sistema. ¿Cómo sé yo cuántos empleados tengo? Una vez cuento los registros que hay en la tabla de empleados. Entonces yo para que necesito un campo que me diga cantidad de empleados. Hay unos casos excepcionales donde eso se vuelve útil y luego veremos cuándo. Pero en el análisis estructural de la base de datos, yo no necesito, por ejemplo, un campo de edad. ¿Por qué no? Porque yo de la fecha de nacimiento puedo deducir la edad. ¿Y de qué me sirve a mí meter la edad de usted hoy, si dentro de un mes que yo consulte la base de datos ya usted cumplió un año más? De nada. ¿De qué me sirve meter en un campo, en la base de datos, cantidad de empleados si hoy son 15 y mañana son 18? O son 5. O sea, eso es otro Ese tipo de datos que la base de datos es capaz de calcular a partir de otros datos, no se estructuran, generalmente no se estructuran en el diseño, salvo en un tipo especial de tablas que uno suele construir en las aplicaciones, que es para llevar como un registro histórico de información. Como quien dice, a hoy habían 5 empleados, a la fecha tal, como unos cortes, pero eso lo vamos a ver luego, cómo es el tema de los cortes para armar información histórica, ¿cierto? Pero siempre que vaya a definir un campo, piense, bueno, esto es calculable. En otras palabras, ahí va solamente lo que el sistema no se puede inventar, lo que el usuario le toca ingresar. El barrio, por ejemplo. El barrio, o sea, ¿cómo sabe el sistema cuál es el barrio donde está localizada la empresa? Hay que escribírselo, ¿sí o no? Pero la cantidad de empleados, sí. Si usted le da empleado por empleado, ya es capaz de contar cuántos hay y determina la cantidad. Bien. Digamos que esos son los datos que vamos a capturar del empleado. Pero sería el mismo, sería el mismo perfil. ¿El qué? El rol sería el mismo cargo, ¿no? Yo no sé qué quisieron decir rol es ustedes. para mí cargo de- El rol es el cargo, el rol que desempeña el empleado en la empresa. Entonces es lo mismo. Sí. Lo quitamos. Sí. Cámbialo por perfil. El empleado tiene ¿Y también qué es perfil? Perfil del trabajador. Es el rol. ¿Cómo trabaja? El perfil que va a tener ese empleado, pero en la empresa. Bueno, no, vamos no le vamos a dar mucha relevancia todavía a los campos por ahora. Yo lo que quiero es ver cuál de estas tablas sobran y cuál no. Hasta ahora hemos visto que empresas y empleados parece que se requiere, ¿cierto? Son datos que vamos a necesitar del sistema. Vámonos a la tabla de usuarios, que ustedes propusieron que debería haber una tabla de usuarios. ¿Qué hay en la tabla de usuarios? O mejor dicho, ¿la tabla para qué es? ¿Quiénes son los usuarios? la secretaria. Pero eso me suena entonces que estos son estos mismos datos. Irían en los usuarios serían los clientes externos. Pero aquí dice cliente, entonces ¿cuál es? No, ¿Usuario no, o cliente? Porque, o sea, se podía deducir en la... las dos. Yo digo que se podía deducir. ¿Ah? Elimino las dos, pues son lo mismo. Se podía Se damos una aplicación buena. Sí, de pronto, no, porque si se va a manejar, digamos, así como se maneja sin ahí, que la secretaria debe manejar. Estamos hablando específicamente de la parabólica de Samuelito, no Sí, otra pero cosa. digamos que hay una secretaria que tiene unas funciones diferentes al gerente. Sí. Y entonces ya el usuario sería, digamos, secretario. O sea que tú estás definiendo la tabla de usuario para el registro de las personas que tienen acceso al sistema. Oh, entonces, vea lo que está diciendo Diego, que es muy útil. La tabla de usuarios sería para meter la información de las personas que tienen acceso al sistema. Usuarios del software. No necesariamente usuarios de la parabólica.
usuarios del software. Exacto. Muy bien. Lo que van a manipular los usuarios. Entonces yo simplemente cambiaría la palabra clientes por suscriptor. Y usuario sería usuario. Y yo sé que cuando me refiero a los usuarios estoy hablando de... Del comprador, pues. No, del comprador no. De las personas que se sientan frente a la plataforma a trabajar. Eso es un empleado. que tenían acceso a Sobra. Sí, exacto. Ese es el mismo empleado. Un empleado. Sí. Pero el técnico de la parabólica no se sienta en el software, ¿o sí? Hablemos de algo que yo digo que sería más útil y reducido en palabras. ¿Qué sería, vea, en vez de ahorrar ese poco, cliente interno, cliente interno? Eso sería pues los clientes y los trabajadores como tal. Y ahí se podría Pero es que la palabra pero es que usuario. el trabajador más que un cliente es un proveedor. Sí, puede ser un proveedor. Pero No, vamos a... Ahora, esto también les tiene que quedar claro a ustedes acá. Bien importante. Cuando usted está aquí y se enfrenta a estos problemas, usted le toca darle definiciones a las palabras en función de lo que usted está haciendo. La palabra usuarios en una parabólica perfectamente se puede referir a los clientes del... Porque toda empresa de servicio, los clientes se llaman usuarios. En un hospital, ¿cómo se llaman los clientes? ¿Sí o no? Señor usuario. Bueno, no necesariamente, porque tú puedes separar dos tipos de clientes en el hospital. El usuario, que es el que va a que lo inyecten, y la EPS, que es a la que le venden como tal, le facturan el servicio. Cámbiale el nombre para el paciente. Bueno, en el hospital se llaman pacientes, pero cambiémoslo para otro. A ver, ¿cuál? Sí, mire, no es un Concel. En términos de denominar pues, la estructura, los nombres de su tabla de campo, usted lo puede llamar como quiera. Usted, si aquí vamos a ponernos a hacer un software hoy, habemos 10, 12 aquí, 12 personas lo hacemos, usted lo hace con 5 tablas, lo hace con 8, lo hago con 10. Desde que funcione, desde que sea funcional sirve. O sea, de que yo sepa lo que estoy haciendo y sepa explicar a la persona lo que hice. Exacto. No. El detalle, obviamente, que cuando si Y tú que lo haces con responda a las más necesidades tablas, lo que vas se a requieren. cargar más la memoria, ¿cierto? Cosas como esas van a pasar. Y hay que buscar... Eso es cierto lo que está diciendo él, pero entonces también es cierto que hay unas normas que se llaman reglas de normalización de bases de datos que le dicen a uno si eso está bien o está mal, porque cualquier cosa no es cualquier cosa, eso ahí tiene que llegar a un punto. Pero aquí estamos en la definición de si usuario qué es. Entonces cuando yo llego a una dicotomía como esa, donde usuarios, cliente y suscriptor y todo eso en un cierto modo se me parece, a mí me toca pararme como definidor de la base de datos y decir, llámese usuario para efectos de este software a las personas que van a tener acceso a la plataforma. ¡Pam! Llámese suscriptor a los clientes de la parabólica para que compran el servicio, ¿cierto? Tran, señor. ¿Ya? También como... No, mira, es que lo que pasa es que está muy claro. Nosotros estamos, desde el principio de los libros, estamos parados en el problema. Nosotros somos un problema en la parabólica desaparecida. Vamos a analizar ese software. Y entonces, en este momento, usuarios, tenemos que llamar a los usuarios los que van los que se van a sentar en el sistema. Claro. Y clientes, que es su cliente, que son los que van a tener acceso a la parabólica. Sí. Sí, pero el nombre técnico en ese tipo de servicio es suscriptor. Esa es la palabra más técnica. Sí, suscriptor. Bueno, ojo, entonces, siendo así, la tabla usuario se requiere y la tabla suscriptores o clientes también se requiere. Cuando va a entrar el programa usuario, ¿Qué datos se requieren para el usuario? Teniendo claro ahora sí, ojo pues, teniendo claro ahora sí, que llámese usuario a las personas que necesitan entrar. Bueno, necesitan el nombre de usuario y la contraseña. contraseña. Llamémoslo ID de usuario, que es más bonito. La password. La password. El password, ¿para qué? ¿Qué otra cosa? Nombre, dirección, teléfono. El nombre de la persona, la dirección, La contraseña. teléfono. Y también el usuario, si no tiene cuenta, puede crear una cuenta. Uno a uno. Que no tengo minutos, está. Cuenta El de- estado. Oye, pero si va todo eso. El email. Dirección y estado. ¿En qué? Si va todo eso abajo. Pero, ¿Por qué no? Yo digo que nomás el usuario deberíamos dejar id de usuario y password. Y en lo otro sería si el usuario no tiene una cuenta para ingresar al software, entonces le tocaría como crear una cuenta para entrar. Entonces ahí sí necesitaría el nombre, la dirección, el teléfono, No, pero yo creo que. ¿Y cómo haríamos en ese caso para meter los datos que el usuario va a registrar si no tenemos los campos definidos en la base de datos? Si eso es lo que estamos definiendo. Cuando estamos en este análisis, usted está creando el esqueleto sobre el cual los usuarios del sistema van a meter la información. No puede haber un campo o allá pues en el otro, lo que hicimos primero,
donde se le determina, un ejemplo, allá, vamos a digamos que el nombre, digamos que Edwin Peñata. Y Edwin Peñata se le coloca un campo donde diga que él tiene acceso, o sea, a la plataforma como tal, o sea, un usuario directo de él. Por decir algo, O sea, es, se evita uno repetir la información que posiblemente repita. digamos, es usuario, Exactamente. Sí, ajá. ¿sí o no? Y si es sí, ya estamos empezando a entender, esta vaina está buena. Si es sí, entonces tendría que tener una contraseña y un... Exactamente. Ese- Eso. eso me ahorraría la tabla, ojo pues, me ahorraría la tabla usuarios. Porque yo simplemente le agrego esa pregunta, si es o no es usuario, y le puedo preguntar aquí, bueno, si es usuario, ¿cuál es el ID del usuario? ¿Cuál es el password? ¿Cierto? Bien, Hay que agregar pero Pero hay que agregarle más cosas. tocaría agregarle el estado del usuario. La contraseña ya está. El estado del usuario. Y aquí viene otro problema que se puede solucionar. El rol. El rol yo creo que en ese caso está dado por el cargo. Al fin no me definieron bien. Bueno, eso lo definimos ahora. La diferencia entre cargo, Y rol, habría que hacer perfil. lo mismo con el suscriptor. ¿Qué pasa con el suscriptor? Para crear un usuario hay que agregar esos campos también. Para crearle un usuario. Sí, el usuario también puede tener Los suscriptores pueden tener su usuario. Yo lo separaría. Ellos mismos pueden ver que deben y tal. Es que yo estoy siguiendo lo que ustedes están diciendo. Eso, como dijo él ahora, perfectamente puede ser de una o de la otra manera. Lo que pasa es que dependiendo, si yo tengo una tabla de usuarios del sistema y tengo otra tabla empleados y los usuarios son los mismos empleados, yo puedo estar duplicando información en la base de datos. Pero puede ser que yo necesite también en la tabla de usuarios tener a los suscriptores, que no necesariamente son empleados. Entonces termina duplicada, pero necesariamente duplicada. En un análisis más profundo, ustedes pueden llegar a la conclusión de que realmente todo lo que sean personas realmente se llaman terceros. Sean empleados, clientes, proveedores, son terceros. Y usted captura todos los datos básicos de una persona, son ¿qué? Nombre, documento, fecha de nacimiento, dirección, teléfono. Y por allá en un campo dice tipo de tercero. Esto es un empleado, es un proveedor, es un suscriptor, es un usuario. ¿Sí me hago entender? ¿Sería lo mismo? No. Llevaría más campo. Esa es la otra desventaja. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo determino yo como diseñador de la base de datos. Si quiero que eso les quede claro, yo lo puedo hacer así o simplemente tener una tabla para los usuarios, otra para los empleados, otra para los proveedores, otra para los suscriptores o clientes. Esas 4 tablas siempre se refieren a personas. Ahora, tanto proveedores como suscriptores casi siempre son personas naturales o jurídicas. Entonces, cuando estamos hablando de personas jurídicas, pediría unos datos que a las naturales no se les puede pedir y viceversa. Entonces la tabla, cuando lo meto todo en un solo campo, en una sola tabla, se me vuelve muy extensa con unos datos que para unos está llena, para otros no, se vuelve otro complique. Entonces termina siendo mejor separarla. Ese análisis lo tiene que hacer usted y la conclusión y la decisión la tiene que tomar usted. Ojo, desde el principio y antes de atacar el diseño ya del programa como tal, porque una vez usted se montó en el barco, echar para atrás implica destruir todo y empezar de cero. ¿Sí me hago entender? ¿Es claro eso ahí? Pero bueno, ahí no hemos terminado. Estamos haciendo apenas pinino. Yo creo que hasta ahí ustedes como que logran visualizar. Bueno, en un problema yo tengo que identificar cuáles son. Yo dije ahí las tablas, pero el nombre técnico es las entidades. ¿Cuáles son las entidades que conforman ese problema? ¿Cierto? Por eso se habla de la teoría de entidad-relación. ¿Cuáles son cada una de los atributos que componen cada entidad o cada tabla? Y llame ese atributo, que significa lo mismo que propiedad, ¿se acuerdan? A cada uno de los campos de las tablas. Por ejemplo, un atributo de un empleado es el nombre, la cédula. Si ustedes analizan esto y si miráramos al empleado como un objeto en la teoría de objetos que vimos en la clase pasada, estas serían las propiedades del objeto. ¿Sí ven? Sí. ¿Cuál sería el valor de la propiedad? Edwin. El valor de la propiedad cédula. ¿Cierto?
Tengo un objeto llamado empleado, que tiene unas propiedades. Y cada propiedad tiene unos valores. La clase sería empleados y los atributos son estos. El objeto de Edwin sería ya con cédula tal, con salario tal, con perfil tal. ¿La clase sería empleado? Sí, es una clase empleado porque yo tengo varios objetos. Si lo llevamos a la estructura de la tabla clásica, entonces estamos hablando de que las columnas son los atributos o las propiedades y las filas son los objetos. Si hacemos esa equivalencia, analícelo bien y verá que tiene sentido. Yo tengo un objeto al que llamo, digamos, este es el nombre y se llama como Edwin. Tiene un atributo cédula que es 1, 2, 3, 4, 5. Un atributo teléfono, ¿cierto? Cuyo valor es 8, 21, 47, ¿cierto? Tengo otro objeto llamado Diego, cuyo número de cédula es 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, y el teléfono es tal. ¿Sí o no? Entonces las propiedades serían la misma. La clase viene siendo la tabla. La tabla. ¿Qué hay en esa tabla? Solamente empleados, o solamente usuarios, o solamente empresas, o solamente tal cosa. Si usted aplica la teoría de objetos, eso le da. Aplica para todo. La teoría de objetos le da unos atributos, o sea, los objetos tienen unas propiedades, y esos son los campos de la tabla, y cada objeto específico es un registro de la tabla.